Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video informativo. Déjenme presentarme, mi nombre es Saúl Devia, soy estudiante de la Universidad de Pamplona del curso de Lírica Universal. Ok amigos, en la temática de hoy, vamos a hablar sobre un poeta renacentista llamado Francisco de Aldana. Entonces, más adelante hablaremos sobre su biografía y algunos datos importantes de su vida. Bueno, para no hablar más, averigüémoslo. En el siguiente paso para el video, bueno, acá vamos a hablar sobre la biografía y algunos datos importantes sobre su vida y esa inmersión de este autor en el mundo literario y poético. Bueno, el señor Francisco de Aldana nació en Nápoles, en Italia, aproximadamente en 1537 o 1540, y dice que fallece en la batalla de Alcazarquivir en Marruecos el 4 de agosto de 1579. Fue un militar español y uno de los más importantes poetas del siglo XVI en la segunda fase del Renacimiento español. En 1540, pues la familia de Francisco se traslada a Florencia de manera definitiva y allá es donde su padre lo manda a prestar servicio en la caballería española. De este señor también se puede decir que tiene una concepción naturalista del amor, aportando una moderada sensualidad que a diferencia de pues, poetas anteriores, solo se enfocaban en un proceso espiritual o religioso. Como otros poetas del siglo de oro, pues Francisco Aldana nunca publicó sus poesías, puesto de que pues del Renacimiento, Edad Media, pues estaba muy cerca y aún así habían ciertas limitaciones o eran perseguidos estos literatos. Bueno, su hermano sí fue el que pues decidió publicar las obras de este señor y pues las dividió en dos partes. La primera parte la publicó en Milán en 1589 y la segunda en Madrid en 1591. La mayor parte de su poesía incorpora el repertorio temático formal típico de su época, que eran sonetos amorosos, ornamentación pastoril, poemas mitológicos, poemas religiosos, epístolas en verso y poemas patrióticos. Bueno, este señor nació en Italia, ¿cierto? Entonces tenía pues el prestigio de la literatura italiana de esa época. Entonces, pues, por esas razones que este señor tenía pues poemas escritos en italiano. Sin embargo, la gran mayoría de sus escritos eran en castellano. Sin embargo, existía una mezcla entre ese italiano y castellano. Pues la gran parte en letras castellanas, pero había palabras que de italiano que él las mezclaba en sus poemas. A pesar de que escribía en español, él seguía como las métricas y las temáticas de la tradición italiana. Bueno, yo elegí pues el poema Al cielo de este señor y dice así. Clara fuente de luz, nuevo y hermoso, rico de luminarias, patrio cielo, casa de la verdad sin sombra o velo, de inteligencias ledo, almo reposo. Oh, cómo allá te estás, cuerpo glorioso, tan lejos del mortal caduco velo, casi un Argos divino alzado al vuelo, de nuestro humano error libre y piadoso. Oh, patria amada, a ti suspira y llora, está en su cárcel alma peregrina, llevada errando de uno en otro instante. Esa cierta verdad que me enamora, suerte y sazón me otorgue tan benina que, do sube el amor, llegue el amante. En esta parte, pues le voy a dar comienzo a el análisis de algunos elementos del poema, la parte métrica del poema, así que empezamos. Bueno, primero, pues el poema se llama El cielo, el poeta es Francisco de Aldana, el hablante lírico, en este caso, pues es el poeta, el autor Francisco Aldana. El objeto lírico, pues está muy literal, el cielo. La actitud del hablante, pues a mi apreciación es apelativa. El tema lírico, como digo, a mi apreciación es un amor inalcanzable.
Bueno, entonces encontramos aquí los elementos, perdón, los elementos configuradores del poema. Entonces, primero tenemos el verso, que se define como la unidad mínima del poema, sujeta a las leyes de la métrica y rima, es cada una de las líneas del poema. Luego, la estrofa, que es la agrupación de estos versos dentro de un poema. Y por último está la rima, que según la DRAE la define como una semejanza o igualdad de sonidos entre dos palabras. Bueno, ahora continuamos aquí. Tipos de rimas. Bueno, entonces rima consonante y rima abrazada. Tengo como rima consonante, que se conoce como pues rima consonante o rima perfecta, al tipo de repetición poética que se da al concluir sonoramente las últimas sílabas del verso con uno posterior. ¿Qué quiere decir? Acá, nuevo y hermoso. Entonces, hermoso con reposo y cielo con velo. Entonces, eso lo hace una rima consonante. Entonces, acá tenemos rima consonante en la primera estrofa, primer verso con el cuarto, el segundo con el tercero. Y en la segunda estrofa, glorioso con piadoso y velo con vuelo. Después tenemos la rima abrazada. La rima abrazada dice cuando riman dos versos al centro y dos al extremo. Entonces, la primera era una rima consonante, pues porque tienen la misma terminación silábica. Pero la abrazada lo que hace es que cumple este patrón de que la primera, de que la primera Sí, que la primera sílaba, bueno, que la primera estrofa rime con la última y la segunda con la tercera. Entonces cumple en la primera estrofa y en la segunda estrofa. Luego pasamos a la rima encadenada. La rima encadenada se dice que se presenta cuando uno o más versos de una estrofa riman con uno o más versos de otra estrofa. Entonces, acá el primer verso dice hermoso, con el quinto de la segunda estrofa, que riman, o sea, glorioso con hermoso, igual pasa hermoso con piadoso y reposo con glorioso. Bueno, después también pues la última parte tiene ciertas rimas abrazadas, digo, encadenadas. Por ejemplo, llora con enamora, peregrina con venina, instante con amante. Bueno, ahora sí pasamos a la última parte, que es la métrica. La métrica pues se define como una ciencia y arte de la versificación que otorga la belleza y la armonía a lo que se pretende expresar. La métrica tiene como objetivo determinar el número de sílabas que consta el verso. Bueno, entonces aquí pues tengo dividida el poema en los 4 versos. Pude darme cuenta que todos los versos son versos de arte mayor, puesto que son en decasílabos, es decir, tienen 11 sílabas todos los versos. Acá tenemos presente las sinalefas, que pues se hacen presente cuando hay unión de vocales al momento de pues producirlo fonéticamente. Y bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en una próxima ocasión. Tengan un excelente día.